Mi presentación agradeciendo al vicerrectorado de nuestra universidad y a los organizadores de este seminario. Yo voy a tratar esto, ¿no? De aproximaciones a la ética desde la psiquiatría y la salud mental. Vamos a revisar un poco las tensiones que hay entre la ciencia, la política y el derecho. Tensiones que de alguna manera corresponde absorber a la ética y resolver de alguna forma estas tensiones que se suelen dar, ¿no? Y lo vamos a hacer desde la psiquiatría, dado que la psiquiatría en realidad es un campo muy sensible a la confluencia justamente de la ciencia, de la política y el derecho. ¿No? En la psiquiatría se notan, esta confluencia se nota más, sin que ello signifique que en el resto de las ciencias y en el campo de la medicina y la salud también se den estas contradicciones, pero a veces se nota menos, ¿no? Entonces por ahí como que tenemos una ventaja para mostrar estas tensiones y estas tendencias. La psiquiatría, digamos, como sabemos, sí, de hecho es una rama de la medicina, es una especialidad dentro de la medicina, un campo dentro de la medicina, pero es un campo que cabalga mucho con lo social, con la vida cotidiana, con este otro campo, pues propiamente, ¿no? Que es lo psicológico, que tiene que ver con las vivencias, las experiencias, las sensaciones, ¿no? Que vamos teniendo en torno a la vida y que nos permite adaptarnos a ella. Y entonces en este campo se han hecho encargos que resultan como complejos, ¿no? Uno, digamos, que es el característico de repente, lo que está más ligado a nuestra historia, que a veces, digamos, también queremos como de alguna forma escapar a esa historia que está llena de estos encuentros y desencuentros entre lo científico, lo político y el derecho, digamos, ¿no? Y que es encargarnos de una condición humana, ¿no? Que aparece como la pérdida de la razón, que aparece como el salir de esta coherencia que tanto queremos, que los seres humanos estamos tan orgullosos de ella, digamos, ¿no? Entonces, cuando perdemos esa coherencia y nos entramos a este espacio que comúnmente denominamos de la locura, puede resultar una experiencia aterradora para la persona, para la familia, para la comunidad. Y entonces ahí es donde aparece la psiquiatría como encargada en un tiempo hasta de ocultarla, retenerla, ¿no? Enfrentarla, abordarla, ¿no? Tarea súper compleja, ¿no? Pero también, por ejemplo, la tarea de disciplinar, de normalizar comportamientos, también ha recaído dentro de la psiquiatría, de la salud mental, y cosas como mejorar el desempeño, luego más claramente el tema de diagnosticar y tratar enfermedades, que son enfermedades que, claro, también nosotros le denominamos trastornos, síntomas, justamente porque están entre el proceso salud-enfermedad, pero también entre el proceso bienestar-malestar. Es difícil a veces separar taxativamente lo que es salud de lo que es bienestar o lo que es enfermedad de lo que es sufrimiento. Entonces o sufrimiento psicosocial, a veces es el propio malestar de una sociedad injusta, inequitativa o que presiona o represiva, que a veces se siente como un sufrimiento. Esta pandemia, por ejemplo, mucho de esto es sufrimiento social, pero que se expresa con este dolor psicológico, emocional, mental, digamos, eh, siendo un problema básicamente social y no necesariamente un problema médico de salud, ¿no? Y claro, también hay el encargo digamos, de fortalecer el capital humano, o sea, la mente, el bienestar emocional también funciona como un medio para el desarrollo. Digamos, si uno está deprimido, ni produce ni consume,
y por eso es que muchas veces los temas de salud mental aparecen en medio de temas económicos, en el Foro Económico, en la PEC, digamos, como temas relevantes, porque está muy ligado al tema productivo, al tema económico, hasta la idea, digamos, de la salud mental como felicidad, como este completo estado de bienestar. Entonces, todos estos son encargos que de alguna manera demandan a la psiquiatría, pero que están, digamos, como decíamos, articulados entre lo biológico, lo psicológico y lo social a la vez. O sea, no hay problema de salud mental que no sea social, que no sea biológico y psicológico. O sea, todos los problemas de salud mental a la vez tienen estos componentes, ¿no? Entonces esto hace esta complejidad del campo, esta complejidad del objeto, la mente humana, que es un tanto esquiva a la ciencia, digamos, sobre todo a la ciencia positivista, que lo que busca es una evidencia empírica, manifiesta, observable. Entonces esquiva, no se logra la esencia de la comprensión de la mente a través de una investigación de ese tipo, más positivista, ¿no? Pero también, digamos, la mente es el objeto de la biopolítica, es decir, o sea, la política social en general, ¿no? La política grande, está muy orientada a regular el comportamiento de las personas, a regular los sentimientos, las emociones. Mucho de la política se ejerce a través por ejemplo, de promover el miedo, ¿no? Entonces hay políticas que están orientadas a que las personas tengan miedo, porque cuando tienen miedo son más vulnerables, somos más sumisos, más obedientes, ¿no? Entonces hay una política también que entra en el tema de la salud mental, no solamente buscando la salud, digamos, sino buscando también objetivos de corte político o social, pero también es como la depositaria de utopías, fantasías, como este completo estado de bienestar, que de hecho es fantasioso y utópico, porque, digamos, el malestar también es parte de la vida, ¿no? Es imposible estar en un estado de felicidad permanente que ya sería sintomático, digamos, o sea, el dolor, el sufrimiento, la pena, son emociones que son sustantivas en la vida y adaptativas, digamos, ¿no? Entonces, yendo a la ética, digamos, como este esfuerzo continuo del espíritu humano para armonizar de manera más integrativa y sostenible los intereses esenciales de los seres humanos cercanos y lejanos, digamos. Esto va más allá de la ciencia, va más allá del derecho, va más allá de la política, porque lo que busca primero es esto, no sale desde lo más elevado del espíritu humano y busca armonizar de la mejor manera, de la forma más sostenible, los intereses de los más diversos seres humanos, de los que están cerca, de los que están lejos, de los que están ahora, de los que vendrán después, de los que están más cerca socialmente o más diferentes socialmente. O sea, la ética es ese compromiso de articular estos intereses esenciales y de poner los intereses más bien individuales, más bien inmediatistas, ¿no? A favor de esta mejor convivencia, coexistencia, no solo de los que estamos en el momento, sino de los que vienen, ¿no? Eh, y bueno, el campo de la bioética, sí, de hecho es un campo que está como en esta tensión fuerte. O sea, desde el lado de la ciencia, quisiéramos entender que la bioética fundamentalmente está dada en esta búsqueda de la verdad, en esta búsqueda de la solución de los problemas, o sea, desde el lado de la política que se pretende, digamos, articular los intereses de todas las personas
y también busca tener la hegemonía en la ética, en la bioética, y lo mismo el derecho, entendido como tanto desde sus dimensiones más legales hasta sus dimensiones de derechos como propuestas de libertad y de acercarnos a este ideal del hombre más racional, más civilizado, en una convivencia lo más integrada posible, ¿no? Entonces, en ese campo, o sea, la bioética es un campo de tensiones, la bioética no es un campo que se da estático y que es cuestión de resolver cosas cuyos principios ya están dados. O sea, los principios de la bioética están en construcción, están en movimiento, ¿no? Y creo que las personas que nosotros podemos darnos cuenta en experiencia propia, en nuestra práctica médica, las personas que ya tenemos algunas décadas de trabajo, cómo ha ido cambiando el enfoque ético de la medicina, ¿no? Como, por ejemplo, digamos, en algún momento el eje de la ética era el primero, no hacer daño, o sea, tratar de hacer el esfuerzo real, auténtico, de no hacer daño o de hacer el bien, o el principio de beneficencia, o de buscar la justicia. Y eso era como suficiente para un comportamiento ético. Si uno evitaba el daño auténticamente, buscaba el bien auténticamente, casi era indiscutible tu comportamiento ético. Y la ética sí tenía esta fuerza para guiar un poco las acciones médicas. Sin embargo, digamos, estos principios no resultaron suficientes, ¿no? Y luego ha habido como un cambio en el paradigma, y la ética se ha desplazado bastante al lado de la autonomía como principio, como el principio eje, digamos, más ordenador. Y a veces, digamos, este principio de autonomía colisiona a veces con el principio de beneficencia, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, las personas no necesariamente están entendiendo las situaciones de salud de la misma manera como lo entiende el médico, como lo entiende el profesional de salud. Y también, digamos, las personas no necesariamente están actuando sobre el valor salud en primacía sobre los otros valores, como solemos hacer desde el campo sanitario, digamos. Entonces, por ejemplo, para algunas personas puede ser más relevante la religión, ¿no? Su libertad religiosa, por ejemplo, el tema de salud y no autorizar una transfusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego ya esto se va además complejizando, y por ejemplo en el campo de la salud mental, digamos, tenemos por ejemplo un campo muy sensible que es el campo de las adicciones. Una persona, por ejemplo, en una situación adictiva que justamente afecta la propia voluntad, entonces esta persona le va a costar mucho hacer una decisión para proteger su salud, porque en ese rato hay un imperativo, una angustia que no le deja actuar, digamos, que en otro tiempo tal vez podría ser, pero también tenemos el tema de la propia valoración de su situación, ¿no? Porque también hay problemas que afectan un poco la conciencia de enfermedad, la conciencia de sí mismo. Entonces hay una serie de situaciones en las que a nosotros en la psiquiatría nos ha costado mucho el tema de la autonomía, ¿no? Pero se ha ido aprendiendo, estamos en la era del consentimiento informado. El consentimiento informado pasa a ser el eje, digamos, en el tema ético, ¿no?
y también en el tema médico-legal, ¿no? En el tema médico-legal, bueno, tenemos que el 70% de los problemas y de las denuncias tienen que ver más con temas de información, ¿no? Pero también el tema de la información como transparente y suficiente para decidir, es complejo este punto, porque la información, ¿cómo sabemos que es suficiente? A veces, y cada vez tenemos más clara conciencia también que la información no es neutral, la información manipula, distorsiona a veces la conciencia de las personas. Entonces, es acá un tema también crítico. El tema de la responsabilidad individualizable también es un tema crítico, porque muchas de las responsabilidades vienen como compartidas, a veces no es posible separar, ¿no? Los hechos no necesariamente logran evidenciarse porque hay otras dimensiones, cómo se experimentan. Y bueno, la simetría entre el médico y el paciente se pierde con mucha frecuencia, se rompe con mucha frecuencia por la propia lógica de la intervención médica, ¿no? Bueno, otro punto es que los médicos y los pacientes de alguna manera se terminan atrapados en estructuras de poder. Esto tiene que ver con el hecho de que, digamos, cuando planteamos la ética y planteamos el derecho centrado en el individuo, es como muy difícil escapar a estructuras que constriñen a los propios individuos tanto al médico. El médico no actúa en libertad, el paciente no actúa en libertad. Actuamos en sistemas de salud complejos, en mercados hipercomplejos. También va habiendo toda una burocracia y hasta un mercado médico legal. Tenemos un poder judicial, digamos, un sistema judicial que Doctor también es Castillo, errático. Sí, doctor, creo que disculpe, sí, nos quedan unos 3 minutos, disculpe. perfecto, ya voy a acelerar un Gracias. poco. Entonces, también, digamos, va llevando a una medicina defensiva, también el tema de, los derechos se van expandiendo más allá de los derechos propiamente de salud. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de los derechos en relación, por ejemplo, a las identidades, a las diversidades sexuales y de género, que son temas que cruzan muy directamente el tema de salud y que van haciendo complejos también los dilemas éticos. Tenemos el tema de los menores de edad, la edad sanitaria, desde cuándo un niño puede decidir, un poco la contradicción entre lo que deciden los niños y los padres. Es decir, este se hace también un tema complejo. Y luego la otra tensión grande que se va dando sobre el campo de la ética es este desborde tecnológico, ¿no? Que claro, vamos pasando del hecho del uso de las tecnologías, que es lo que estamos habituados de alguna manera y que progresivamente va siendo mayor y que va desplazando un poco el talento humano y la decisión humana a las tecnologías, ¿no? Hasta el tema de la inteligencia artificial que aparece con una complejidad grande en relación a la toma de decisiones y por tanto al tema de las responsabilidades, ¿no? O sea, ahora quedó claro también al desplazarnos a un espacio de virtualidad, juegan otras reglas. Tenemos que la información es capaz de construir realidades paralelas, subjetividades paralelas. O sea, dependiendo ya de la información que uno va recibiendo, se van creando no solo ideas diferentes, sino percepciones de realidades diferentes, como si viviéramos en mundos apartes o un tema ya de una vigilancia universal, continua, no este tema de la globalización del control y cómo los temas sanitarios empiezan a ser relevantes en el mecanismo de control. Vemos lo que pasó en la pandemia y lo que claramente está pasando en China ahora, ¿no? Entonces,
cuando la ciencia se va haciendo más positivista y va exigiendo más un tema de evidencias y buscando un poco ese punto y la política más individualista y el derecho más global, el campo de la ética tiene más desafíos porque tiene que coser, digamos, campos que se van de alguna manera tensionando y bifurcando, ¿no? Y entonces ahí es donde requerimos, o sea, una ética que requiere integrar de forma más abarcativa valores, saberes, actores, culturas, sin dejar nadie atrás. Y el desafío de la ética, entonces, eso pide que a veces nademos contracorriente eh, para crear la condición del diálogo, de la deliberación, de la racionalización, de la puesta en acto de lo más elevado del espíritu humano, o sea, para crear esta condición de diálogo para los que estamos en el presente, los que están inmediato a nosotros, pero también los que están distantes, los que están por venir. Entonces, avanzamos a una ética que sí, que articule saberes, que articule valores, que articule derechos en el diálogo más amplio, más alturado, más racional, en lo más elevado del espíritu humano, para poder, digamos, de alguna manera dar cuenta de un campo que se hace cada vez más complejo. Ahí me quedaría y agradeciéndoles la atención a esta breve presentación.